les dan la sección y el material, que es una 0F24 y un perfil doble T del 16. Si estamos ante el caso de una columna de una sección de valla llena, ¿sí? una sección de alma llena, no es una valla más, sino una sección de alma llena. Entonces, vamos a ver cómo se hace el análisis. Siempre, bueno, en el caso que se trate de una columna de alma llena, hay que tener en cuenta que la carga de diseño se calcula como un coeficiente de reducción phi por la resistencia nominal, y la resistencia nominal se calcula como una tensión crítica por el área de la sección. La tensión esta tensión crítica depende del esbeltez lambda C, ¿sí? Del valor de lambda C. Ustedes ven acá. En función de la esbeltez lambda C, se entra a una gráfica, que son dos ecuaciones las que tienen, que se vieron en la teoría. Se entra a la gráfica y se determina el valor de la tensión crítica. Fíjense que siempre es menor que la tensión de fluencia. El valor de 1,5 define dos zonas de la curva, que era la zona inelástica y la zona elástica. ¿Sí? Entonces, para el caso de vallas rectas de sección llena, es distinto para el caso de las vallas redondas, que lo vamos a ver más adelante, pero para el caso de secciones de alma llena, en la zona, si lambda C es menor que 1,5, que estaríamos en este sector de la curva, la tensión crítica está definida por esta ecuación, ¿sí? Y esta es la zona inelástica. Para un valor de lambda C mayor de 1,5, estamos en la zona elástica, y la ecuación de la tensión crítica está definida con esta otra fórmula, que es la que tiene que ver con la fórmula de Euler. Bueno, vamos a ver cómo proceder para avanzar en el cálculo de esto. La tensión esta lambda C, que es con el valor, no es tensión, el valor de la esbeltez esta lambda C, está dado por este valor, este factor, que es K por L sobre R, que es la esbeltez geométrica de esta valla, ¿sí? La esbeltez, que es la esbeltez que vieron desde el inicio de la carrera, es el K, que es un coeficiente que tiene que ver con las condiciones de borde, coeficiente de Pandeo le llamaban, creo, la longitud de la valla, y R es el radio de giro, en realidad en la dirección analizada, porque acá en realidad hay que analizar la esbeltez alrededor del, si esto le llamamos eje Y, al eje vertical sería la esbeltez alrededor del eje Y y la esbeltez alrededor del eje X. Pero para este tipo de secciones, fíjense que es muy obvio que la mayor esbeltez se va a dar para el radio mínimo. Este es un concepto que también tiene que tener bien en claro, que a mayor esbeltez, ya lo tienen seguramente, a mayor esbeltez va a ser menor la tensión crítica, ¿sí? O sea, va a ser, se va a estar castigando más a la sección, porque va a disminuir la capacidad que va a tener, porque se va a producir el pandeo de la sección mucho antes que si tenemos un esbeltez mayor. Este otro factor tiene en cuenta el material, que es el FI, y el módulo de elasticidad. Estamos con una 0F24, por lo tanto nos corresponde la tensión de fluencia de 235 megapascales, y vamos a determinar todos los otros, bueno, el valor de E ya es dato, y bueno, el valor de L también, que es la altura de la columna, y vamos a obtener estos factores, K y el radio de giro. Estamos hablando de un sistema indesplazable, entonces tenemos, este cuadrito está en la teoría, que estos son los valores recomendados, ¿sí? Fíjense que estamos frente al caso de una columna biarticulada, que corresponde a un coeficiente K igual a 1, coeficiente de Pandeo,
y tenemos que buscar el radio de giro, las propiedades de la sección transversal. Entonces vamos a la tabla de los perfiles, que no sé si la tienen descargada, pero es conveniente que descarguen las tablas de los perfiles del CIRSOC, ¿sí? Porque de ahí se usan muchas propiedades. Hay otras tablas más comerciales que no tienen muchos parámetros. Hasta ahora no son tantos los que necesitamos, pero sí después, cuando vayamos a ver la parte de flexión, hay muchos parámetros que no están en las tablas más viejas, entonces es conveniente que descarguen estas tablas de la página del INTE. Entonces vamos con una sección del 16, un perfil normal WT del 16, nos fijamos en las tablas y obtenemos el área y el radio de giro mínimo. ¿Sí? Dijimos que íbamos a tomar el mínimo porque en el caso de alma llena, el pateo se va a producir en la dirección menos rígida, ¿sí? donde tenga el mínimo radio de giro. Teníamos el valor de L y el valor del módulo de elasticidad, entonces con esto podemos calcular el valor de la esbeltez geométrica, que para elementos comprimidos se tiene que verificar que este valor sea menor que 200. Si fuese mayor que 200, no se puede analizar, ¿sí? O sea, hay que cambiar las condiciones de borde o el perfil, o sea, se le puede poner o empotrada articulada, se puede cambiar los vínculos de la columna, o bien habría que cambiar, si es que se necesita esta altura, o se puede llegar a cambiar la sección del perfil, pero siempre se tiene que verificar que para elementos comprimidos la esbeltez tiene que ser menor que 200. Una vez que verificamos esto, ya tenemos la esbeltez geométrica, podemos determinar cuánto vale la esbeltez reducida, que es el lambda C, que es la esbeltez geométrica por este otro factor que tiene en cuenta el material, a través del módulo, la resistencia de la tensión de fluencia y el módulo de elasticidad. Para los valores que tenemos acá, se calcula, da un valor del lambda C de 2,14, acá está mal puesto, no es menor, sino es mayor que 1,5, y está puesto mal el signo. Entonces, con este valor, fíjense que como es mayor que 1,5, estamos en la zona elástica, y entramos en la gráfica o aplicamos la ecuación, sería esta ecuación la que tenemos que aplicar, entramos y determinamos cuánto vale la tensión crítica. Que fíjense que para este caso, si la tensión de fluencia era de 235, fíjense cuánto se reduce acá. La tensión crítica es menos del 20% de la tensión de fluencia, ¿sí? Es una reducción bastante importante. Fíjense que si hubiesen estado en la zona inelástica, por ejemplo, por este valor, ¿sí? Acá el valor seguramente superaría el 50%, seguro supera el 50% de la tensión de fluencia. Entonces, es importante ver cómo se reduce a medida que estamos en la zona elástica, tenemos mayor reducción de la tensión crítica. Por favor, corrijan esto, ¿no? Que no es menor. Bien. Entonces, teniendo la tensión crítica y con el área de la sección que la habíamos sacado de tabla, y el coeficiente de reducción que valía 0,85 para este análisis, se puede llegar a determinar cuánto vale la capacidad de diseño de un perfil. Fíjense, estamos hablando de un perfil WT del 16 que tiene 3 metros de altura, soporta una carga de compresión de 87 kilonewtons, o sea, 8 toneladas, 8 toneladas y media, ¿sí? Fíjense que es importante la reducción, que esa misma valla sometida a tracción es mucho más la carga que resiste. Bueno, esto sería el análisis que se hace habitualmente para perfiles de alma llena, ¿sí? De los perfiles WT, los perfiles L, los perfiles C, donde en realidad no hace
falta, lo que estamos viendo hasta acá es la esbeltez global de la columna, ¿sí? O sea, analizamos el pandeo global de la sección, de la viga, de la columna, perdón. Pero también se puede producir un pandeo local. El pandeo local se puede producir en cada una de las partes de la sección. Acá, por ejemplo, si analizamos esta sección doble T, hay que analizar también, puede darse el caso que esta parte de la sección, sería este sector del ala, fíjense que nuestro del ala es la mitad del ala, porque la otra mitad está, o sea, se considera lo que se puede comprimir, digamos, lo que se puede pandear en esta sección. Se puede producir localmente el pandeo de un sector del ala o el pandeo del alma. Estos son pandeos locales. Para el análisis global que estábamos haciendo hasta anteriormente, se consideraba la longitud total de la viga y las condiciones de borde. Para este análisis local, lo que se considera se considera la geometría de la sección transversal, porque se analiza el pandeo en cada una de las partes que componen la sección. Fíjense que acá hay una imagen donde la columna, no se ve la columna en su totalidad, pero se ve claramente que el pandeo, o sea, si fuese un pandeo exagerado, un pandeo global, acá ya estaría deformada, el eje principal de la columna estaría deformado. Pero fíjense que acá lo que se deforma, lo que está deformado es el ala. Entonces, este sería el efecto que produciría un pandeo local del ala. Para determinar cuánto vale, o sea, lo que tenemos que ver es si cada una de las partes de la sección puede llegar a plastificarse. Puede llegar a plastificarse quiere decir que llega a alcanzar la tensión de fluencia, ¿sí? Entonces, para determinar eso, que ya lo vieron en la teoría, hay que calcular, por ejemplo, para el caso del ala, vamos a ver primero, hacemos referencia a la tabla B5.1 del reglamento, es una tabla bastante importante, así que la tienen que tener muy a mano porque se usa mucho, tanto para compresión como para flexión, es una tabla que tiene bastante uso. Es importante que lean bien todos los encabezados, ¿sí? Porque cada línea indica si el elemento, primero hace referencia al elemento que se analiza, después si está rigidizado o no, y el esfuerzo al que se encuentra sometido. Porque todo esto define cuál es la esbeltez límite a partir de la cual, o sea, determina si el elemento este está en zona plástica o elástica, o inelástica. Entonces, por ejemplo, para el caso del ala, fíjense que vamos a buscar la línea 4 de la tabla B5.1, que habla de alas salientes de pares de ángulos de unión continua, alas de perfiles laminados doble T, y canales, alas de perfiles T, todos en compresión axial. Estamos hablando de compresión, que es el caso que estamos analizando. Distinto sería si tuviese flexión, pero estamos analizando compresión. Es importante que lean bien el renglón en el que tienen que ingresar, ¿sí? Entonces, fíjense que la esbeltez del ala la calcula como una relación entre D y T. Siempre es una relación entre la longitud y el espesor. Este valor de esbeltez lo tienen que comparar con el lambda R. El lambda R, si lo vieron en teoría, es el valor de esbeltez a partir del cual el elemento se considera esbelto y se puede llegar a producir el pandeo en este elemento, y hay que considerar el factor Q, que es una reducción adicional a la tensión crítica para tener en cuenta esta esbeltez local de la sección transversal. Entonces hay que calcular
Bueno, acá está calculado cuánto valdría el lambda R, ¿sí? O sea, si la esbeltez del ala de ustedes es superior al lambda R, hay que considerar un factor Q, si no, el Q vale 1, y no hay que hacer ninguna reducción adicional. Fíjense que el cálculo de la esbeltez es la mitad del ancho del ala del perfil, si es df sobre 2, dividido en tf, que sería el espesor del ala, y este es un valor de 3,89, que es menor que el valor límite este. Entonces significa que el ala no es esbelta, ¿sí? Si no es esbelta, no hay que aplicar ninguna reducción adicional. Este análisis de la esbeltez de la sección transversal lo estamos haciendo para el caso este de un perfil doble T que en realidad verifica, pero es para mostrarles el procedimiento porque seguramente más adelante van a tener que hacerlo, o si les toca trabajar con una sección armada, tienen que realizar el análisis este, ¿sí? Entonces, vamos a analizar ahora para el caso del alma, ¿sí? De nuevo, tienen que fijarse bien cuál es el renglón de la tabla B5.1 la que tienen que ingresar, y ingresan a esta que dice alma bajo compresión axil, que sería el caso que estamos analizando, ¿sí? Es esta, y fíjense que la esbeltez del alma la calculan como H, ¿sí? Que es la altura del alma, dividida en T, que es el espesor del alma. Por ahí en el chat. ¿Sí? No sé si preguntaban algo. Fíjense que para vallas, para secciones laminadas, fíjense que este es el valor de H que tienen que considerar, ¿no? Y acá hay un valor no, B es para el caso de secciones cajón. Entonces, el valor límite para considerar si el elemento es esbelto es 1,49 de la raíz de E sobre Fi. Con estos valores, con los valores de E y el material que estamos analizando, calculamos que el lambda R vale 43,46. Y ahora vamos a calcular cuánto vale la esbeltez geométrica del AL, ¿sí? Que sería el HW sobre el T. Acá hay otro error, esto es TW, no es TF, ¿sí? Por favor, corrijan, ya lo voy a cambiar ahora. Termino la clase y actualizo los valores. Y fíjense que es menor que el lambda R, entonces podemos concluir que el alma no es esbelta. Entonces, si ni el ala, ni las alas, ni el alma es esbelta, entonces no hay que aplicar ningún coeficiente adicional, o sea, Q vale 1, y por lo tanto la tensión, la resistencia del diseño que habíamos calculado se mantiene invariable, que es de 87,2 kN. Esta última parte, lo que es la verificación de la esbeltez local de los elementos, insisto, no hay que hacerla cuando tienen perfiles laminados, ¿sí? Para los perfiles doble T y los perfiles ángulo y los perfiles U. En el caso que trabajen con vallas armadas, sí es necesario hacerlo. Y también hago hincapié para que se hagan el hábito de cuando trabajen con esta tabla, es muy importante leer todos los renglones y recién acceder, porque hay otro sector, hay otro renglón que también hace referencia al arma del perfil, pero es para otro tipo de solicitación. Tienen que tener en cuenta el elemento y la solicitación a la que están sometidos. ¿Sí? Ingeniera, una consulta. ¿Sí? Esa verificación, usted dice que no se tiene que hacer en perfiles laminados, es porque puede ser porque ya se fabrican para que verifiquen. Exactamente, porque Ok. estos valores que tienen acá, y el valor de B sobre el T del ADA, ¿sí? Son
dan una esbeltez menor que el lambda R del elemento que estás considerando. Si es menor que el lambda R, que es esta columna que está acá, ¿sí? Si es menor que el lambda R, que es el límite de esbeltez para que el elemento no sea esbelto, ¿sí? Si es menor, no hay que considerar este coeficiente Q. Como todos los perfiles de estos tienen esta relación menor que lambda R, o sea, para el ala y para el alma, no hay que hacerlo el cálculo. Estamos hablando del caso de compresión, ¿sí? Después, para el caso de flexión, es importante que lo analicen para la solicitación que se está considerando. En general, para compresión, que son las líneas estas, no hace falta hacer una verificación adicional. Bien, pero, por ejemplo, esto sería porque se sabe que verifican, no es porque si, digamos, si es por algo físico, también corresponde, digamos, a hacer el cálculo. Sí, No o sea, sé si se la parte entiende física la pregunta. sí, la parte física viene dada porque la sección no es delgada, ¿sí? El tema de la esbeltez es cuando tiene secciones muy delgadas. Este coeficiente se aplica mucho para todos los que son perfiles de chapa plegada, ¿sí? Las correas, las secciones de correa C, las que se usan bastante para correas, en los perfiles C, todo esto lo que sea de chapa plegada, que son elementos esbeltos, ahí sí tiene mucho sentido hacer estas verificaciones. Para el caso, estas son secciones más robustas. Se los marco para que lo tengan en cuenta, pero la relación, es más, a ver, quisiera ver, no sé si voy a poder volver, en las tablas estas, a ver, en las tablas, porque hay valores, no está completa esta. Pero fíjense que están los valores estos de FELTES, fíjense que en las tablas estas del FISO, que está basada en lo que es el nuevo reglamento, esto sería lo que es la esbeltez del ala, ¿sí? Y esto es lo que sería la esbeltez del alma. Entonces, ustedes directamente, el valor de lambda R es un valor fijo en función del tipo de material. O sea, tienen un valor de lambda R para hacer F24 y F26. Entonces, simplemente se fijan en estos valores, si quieren hacerlo rápido, pero todas estas secciones verifican, se fijan en estos valores y van a ver que son menores que la esbeltez límite para elementos esbeltos. Entonces, no hay que considerar el coeficiente, el Q. Físicamente lo que les explico, lo que es importante también que vean que un ejemplo bien tangible de lo que son elementos esbeltos son las secciones de chapa plegadas en frío, que son las correas que se usan mucho ahora como correas, como columnas de un elemento. Las chapas plegadas en frío es un elemento que se está usando mucho estructuralmente y es importante también analizarlo, que es un poco tedioso el cálculo, pero bueno, es una cosa que hay que analizarlo porque es algo que está bastante vigente. O sea, en síntesis, cuando trabajan con secciones de alma llena, no hace falta, para elementos sometidos a compresión, no hace falta que hagan la verificar. Compresión y flexión recta. Ahora, si tienen ejes que no sean simétricos, por ejemplo, este ángulo solamente sometido a flexión, ahí sí tendrían que analizar la esbeltez de los elementos, pero para los casos comunes, el Q, o sea, no hay que hacer la reducción esta adicional por elementos esbeltos dentro de la sección transversal para perfiles laminados. Bueno, vamos a ver Bien, gracias. Bien, de nada. Para el ejercicio 2,
Bueno, es el caso del cordón superior de una cabriada, ¿sí? Que pueden ver que esta imagen ya la habíamos visto en el práctico anterior. Bueno, este es un corte, no está completa, ¿no? Este es un corte de una cabriada, una sección bastante simplificada, pero sería este caso sería el cordón superior acá, que sería esto que tenemos acá, y se está analizando entre dos nodos, porque al considerar una cavidad estamos considerando que las vallas trabajan solo esfuerzos axiales y entonces solamente están comprimidas, en este caso el cordón superior, y entonces va a estar sometido a una carga PU de 70 kilonewton, y el material de los ángulos es un perfil F26. Entonces, hay dos alternativas vamos a considerar el análisis, por ejemplo, de este tramo o de este tramo. Cualquier valla comprimida, puede ser también alguno de las diagonales, de las diagonales de la cabriada, pero bueno, vamos a considerar, como dice acá, que es el cordón superior, entre dos nudos, ¿sí? O sea, la longitud, este L que tenemos acá, sería la longitud entre este punto y este punto. Entonces, ¿qué puede pasar? Acá vemos que estos ángulos están unidos, acá vienen con tornillos, están unidos acá, y están unidos en esta parte. O sea, tienen estos dos ángulos, que son en realidad secciones diferentes, están unidos en este punto y en este punto. Y están sometidos a una fuerza de compresión. Entonces, hay dos posibilidades de análisis. Uno es considerar que cada ángulo entre estos dos puntos trabaja en forma independiente. O sea que cada uno de ellos toma la mitad de la carga. Trabaja cada uno por separado. Que no hay vínculo solamente en los extremos entre estos dos ángulos. Hay vínculos acá y acá no. Y el otro análisis sería considerar que a lo largo de esta longitud hay vinculación entre estos dos ángulos. O sea, hay un tornillo que los vincula acá, en este otro extremo, y como mínimo en los tercios, ¿sí? O sea, en toda esta longitud tiene al menos 4 puntos de contacto, que serían en los extremos y en los tercios. Entonces, en este caso, cuando están vinculados en el tramo, la sección puede trabajar en forma conjunta, que vamos a ver en qué se diferencia numéricamente al trabajar aislado, cada ángulo tomando la mitad de la carga, y en conjunto tomando la carga P1. Entonces tenemos los dos casos de estos de análisis, que el primer caso es que los perfiles trabajan por separado, ¿sí? Que están conectados solo en los extremos, y en el caso B le vamos a llamar a cuando trabajan como sección armada, que están conectadas en los extremos y por lo menos en los tercios. No es en el medio, ¿no? Acá también hay otro short, vamos anotando y es en los tercios. Bien, para el análisis del primer caso, que sería donde trabajan por separado, le llamamos PU1 a la carga requerida de un perfil, porque le decimos que trabajan por separado, entonces cada uno de ellos, siempre que tenga el subíndice 1, se refiere a un elemento de la valla armada. Ya dije, hay una cosa, estamos acá ante, sería una valla, no, eso trabaja como elemento aislado. Entonces, hay varias formas de hacer el predimensionado. Un criterio de hacer el predimensionado es considerar, sabemos que para elementos comprimidos el Esbeltest tiene que ser menor o igual a 200. Entonces, suponemos un criterio, esto es para hacer un predimensionado porque no tenemos idea de qué perfil vamos a adoptar. Suponemos un Esbeltest un poco menor que 200, ¿sí? Y en función de esto determinamos cuál sería el radio de giro necesario para tener este Esbeltest. Como tenemos la longitud, tenemos el K porque es una valla
está articulado, o sea, el K vale 1, entonces de acá podemos determinar cuánto vale el radio necesario, que es 1,39 en este caso. Ahora, ingresamos a las tablas, y fíjense que cuando trabaja por separado, este radio, ¿cuál tendría que ser? ¿El radio X, el radio Y o el mínimo? Si trabaja el ángulo solo, ¿El X? y a ver, vamos a ver acá en la tabla, busquemos para cualquier sección, yo veo muy poco acá, porque a ver, acá voy a ver un poquito mejor. Fijémonos para cualquier sección, comparemos cuánto vale el Rx, ¿sí? Por ejemplo, para esta sección, fíjense que vale, el Rx vale 1,93 y el R mínimo vale 1,21. ¿Qué querrá decir esto? Fíjense que la esbeltez se calcula como K por L sobre el radio de giro. ¿Qué pasa si tengo un radio, o sea, la esbeltez mayor va a estar determinada por el mínimo radio de giro? ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá, recuerden que la valla está articulada. Entonces se va a deformar, se va a pandear según el eje más débil. Y el eje más débil, para el perfil ángulo, no coincide ni con X ni con Y. Recuerden que para una sección ángulo los ejes principales están a 45 grados, ¿sí? Entonces el radio de giro que tienen que considerar en este caso es el mínimo radio de giro. Porque si ustedes toman el X y lo dimensionan para el X, en realidad se va a producir el pandeo de la sección porque el radio mínimo es menor, y si este valor es menor, la esbeltez es mayor, y si la esbeltez es mayor, ¿cómo es la tensión crítica? Recuerden que la gráfica de la tensión crítica era una cosa así, ¿sí? A mayor esbeltez, menor tensión crítica, ¿sí? O sea, si entramos por acá, si tenemos una mayor esbeltez, comparamos estos dos valores de esbeltez, acá se entra con el lambda c, que es proporcional a esta esbeltez geométrica. Si tenemos una mayor esbeltez, vamos a tener una menor tensión, o sea, la capacidad de la sección es menor que la que calculamos con el radio de giro en X. ¿Se entiende? Sí, ingeniera. Bueno, entonces, entrando en la tabla, buscamos un radio de giro que sea mayor, acá fíjense que es 1,39, y bueno, buscamos el 1,44 que es mayor que 1,39, ¿sí? Y determinamos que la sección que tendríamos que adoptar para que resista esta fuerza, a compresión que todavía no sabemos si resiste, un valor que estamos haciendo un predimensionado, recuerden, ¿no? Entonces adoptamos como predimensionado el valor de ángulo de 3 por un cuarto. Sacamos el valor del área de un perfil, siempre el subíndice 1 es de una sección. Recuerden que vamos a empezar a trabajar con vallas armadas, entonces, siempre que se trabaje con vallas armadas, el subíndice 1 se refiere a cada componente de la valla armada. El radio mínimo es esto, y bueno, la inercia en X. Como ya tenemos, o sea, con este valor de lambda, del radio de giro, podemos calcular ya cuánto vale el lambda, que es esto que tenemos acá, y bueno, determinar cuánto vale el lambda c,